Gómez es astrólogo, psicólogo, divulgador fanático de la astrología, muy comprometido con llevar la astrología psicológica al mundo, darle mayor alcance. Bienvenido, ¿cómo estás? Feliz de la invitación. Muchas gracias, querida María. Es un honor estar aquí contigo hoy. Un placer, verdadero placer. Bueno, hoy vos vas a tocar un tema interesantísimo, que es el de las progresiones, uno de esos temas que todo astrólogo que se precie de serlo necesita saber. Pero además me comentabas antes de empezar que estás con intención de divulgar esto y hacerle una llegada más amplia, ¿no? Por ejemplo, me contabas que estás preparando una charla, una ponencia de fin de semana en Madrid, donde vas a tocar, uno de los temas que vas a tocar es el de progresiones. ¿Es así esto? Sí, es correcto, María. El 20 y 21 de mayo del 2023 voy a viajar a España, a Madrid, y allí voy a realizar un monográfico de 2 días, son 2 tardes, que va a ser tanto presencial como virtual, que tiene que ver precisamente aplicando la técnica de las progresiones. El título del monográfico, voy a ponerlo aquí en pantalla. El título se llama La creación de sentido con astrología. El sentido que nosotros como seres humanos hemos necesitado de religiones, de mitos, de historias para darle sentido al absurdo que muchas veces es la vida. Y la astrología, pues, es un GPS que nos ayuda profundamente en esto. Poder analizar cada una de las crisis que hemos tenido de vida pasada a través de la luz del caleidoscopio de la astrología nos permite hacer una narrativa positiva de nuestra historia, y hacer una modificación en cierta medida de lo que hemos vivido para empezarlo a vivir con más conciencia, con más presencia y con mayor sentido. Entonces, de esto más que todo trata el taller. Me encanta la idea. Bueno, además es una oportunidad enorme, así que aquellos que estén en España ya saben, en mayo la oportunidad de conocer a Juan Carlos de modo presencial, en vivo y en directo. Que haciendo un paréntesis, es súper importante. No es lo mismo, ¿viste? Cuando uno se conoce presencialmente pasa algo. La química, no hay con qué darle a la química, Zoom no la puede reemplazar. Bueno, el tema que hoy nos convoca tiene un poco que ver con lo que acabas de decir, porque vos nos vas a presentar las progresiones, pero en lugar de hacia adelante, nos vas a mostrar las progresiones hacia atrás. Un poco, me imagino, como confirmación de que la astrología funciona, lo cual no es menor, porque cuando uno puede comprobar que la astrología funciona, eso genera una paz, ¿no? Esa sensación de estoy inmersa en un orden y ese orden me sostiene, me acompaña. Y además porque nos ayuda a entender, mirar hacia atrás nos ayuda a entender, bueno, qué fue, por qué, cuál era la razón. Contanos un poco, a ver, de tu ponencia de hoy. Sí, y es que fíjate, María, cómo en cualquier proceso difícil de nuestra vida, bien sea un duelo, un diagnóstico difícil de una enfermedad crónica o cualquier situación que uno considere que es injusta, el proceso empieza a ser creativo solamente cuando aceptamos y asumimos que esto es lo que hay. ¿Sí? Cuando nos quedamos renegando la situación, peleando con Dios, con el Estado, con el papá, con los papás, con la vida misma, peleando porque esto es injusto, pues no avanzamos y no nos damos el permiso de ver que con lo que hay puedo también construir mi mundo, mi cielo, mi espacio, mi paraíso incluso. Entonces, en ese sentido y en esa dirección, poder analizar el pasado, porque digamos que la astrología desde la antigüedad ha sido más como la visión del futuro, lo que viene, lo que va a pasar, ¿sí? Pero psicológicamente analizar el pasado con una óptica, poniéndose uno unas gafas un poco más objetivas, que es lo que nos permite la astrología, al entender las funciones humanas que están allí representadas por los planetas, para entender los límites que tenemos que están representados por los signos zodiacales y entender los ámbitos de expresión humana que están representados por la casa, al poder hacer un análisis hacia atrás
de lo vivido frente a qué tránsitos o qué progresiones estaban sucediendo en un momento donde tuve una situación injusta que me llenó de gran vergüenza o que me llenó de mucha humillación. Poder entenderlo de una manera más objetiva ayuda a poder a hacer una resignificación de vida. Nuestra vida es como una gran novela, como una serie de Netflix que estamos viendo, que es tan gustosa cuando la estamos viendo en una pantalla de un televisor, pero ¿por qué no podemos apreciar lo que ha escrito nuestra alma sobre nosotros? Entonces la astrología se convierte en ese sentido, cuando se mira hacia atrás, en una forma de reescribir la historia, porque fíjate, la memoria humana es muy subjetiva. La memoria no es fiel y leal como lo es un disco duro de un computador o la memoria RAM, ¿sí? Sino depende de la emoción con la que estoy viviendo una situación para grabar ciertos eventos, ¿sí? Para poner un ejemplo, está el bebé que llora y la mamá lo consiente y sigue llorando y pasan 8 horas y sigue llorando y la mamá lo bota ya en la cuna porque ya no soporta más el llanto. Y el niño tiene una luna Plutón o una luna en Escorpio, una luna en casa 8 y dice, sí, ve, yo sabía que usted es bien bruja. Y entonces queda con el recuerdo de que la mamá lo abandonó, pero no con el recuerdo de que estuvo 8 horas tratando de solucionarle lo que le sucedía, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, mirar los tránsitos o progresiones, y sobre todo las progresiones hacia atrás. ¿Y por qué hago énfasis en las progresiones? Porque la progresión es algo simbólico y tiene que ver con la visión interna que tenemos de un evento. Los tránsitos tienen que ver más con visiones, con situaciones más objetivas que sucedieron, pero las progresiones tienen que ver con cómo analizo el mundo, cómo lo estoy viendo desde mi perspectiva interna. Y es la que permite hacer esa grabación de esos hechos. Poder hacer una evaluación más objetiva del pasado, con una mirada de las progresiones individuales, nos permite objetivamente entender cuáles eran las funciones humanas que estaban en juego en ese momento. Y cómo podría yo sacarle otra versión a estos hechos que sucedieron y que los considero tan dolorosos y que me generaron un trauma dentro de mí. Y al hacer eso, puedo reescribir la historia y darle un final feliz, o por lo menos un final distinto. Dijiste algo al principio que creo que es la clave, porque uno también podría leer sus progresiones hacia atrás de manera subjetiva. Pero vos dijiste algo que a mí me dejó me llamó la atención y dijiste, es lo que hay. Y no por astróloga, sino por edad, yo me he dado cuenta que en la vida hay que saber perder. En la vida hay que saber perder. Quiero que sea así y pataleo y rabio, pero vos lo dijiste, es lo que hay, y a partir de ese saber perder es donde se abre un mundo de posibilidades. Realmente se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Cuando uno sale del enojo, de la frustración, del pataleo, y bueno, son las cartas que me tocaron, es así. Así que me parece que si uno sabe perder, ahí realmente puede mirar las progresiones de manera objetiva, porque también uno podría seguir mirándolos de manera subjetiva. Claro, porque tengo luna Plutón, entonces justifico mi mamá, papá, ¿no? De acuerdo. Pero como el pasado ya pasado quedó y ya es un hecho, y ya hay esto es lo que hay, ¿sí? Entonces, más bien, con esa situación, ¿cómo puedo ser resiliente? Aceptando. ¿Y cómo lo puedo aceptar? Porque curiosamente las progresiones son tan exactas que cada vez que hay una conjunción, un cambio de signo solar o lunar, cada vez que hay un aspecto partil, hay un evento que se produce. Entonces eso me permite, como humano, decir, hombre, ¿cómo es que este sistema simbólico me está marcando unas pautas tan exactas que me está diciendo, esto es lo que hay? ¿Sí? Y si esto es lo que hay, ¿cómo no puedo hacer una reevaluación de esa misma situación? ¿Sí? Es una manera muy positiva de verlo, me gusta eso. Es una manera constructiva de verlo, porque la astrología también, según quien la use, puede ser usada para justificarse.
pero vos lo estás mostrando como algo, bueno, no, pero esto es un camino de libertad. Aceptamos lo que hay y podemos encontrarle el significado, ¿no? Que siempre es más fácil aceptar algo cuando tiene sentido. Por supuesto. Víctor Frank, el hombre en búsqueda de sentido. Si hay sentido, hay vida, hay fuerza, hay voluntad. ¿Sí? Jung decía algo muy bonito, ¿no? ¿Qué es libre albedrío? Hacer con gusto lo que nos toca hacer. Claro, es una... sí, pero cuando vemos una progresión hacia atrás y vemos que eso fue lo que nos tocó, lo que hubo, eso nos puede permitir encontrarle un mejor sentido y una mejor apropiación al tema. ¿Sí? Uh-huh. Ahora bien, entendamos un poco lo que es la técnica de las progresiones secundarias. La astrología se basa no tanto en el pensamiento occidental de causa-efecto. Es decir, hay unas causas que generan unos hechos, o como la misma psicología conductual. Hay un estímulo y después hay una acción frente a ese estímulo, ¿sí? No, la astrología es más analógica, es más de una escuela hermética, de Hermes Trismegisto, que habla es así como es arriba, es abajo. ¿Sí? Que es similar, entendámoslo desde un evento práctico, cuando cogemos una guitarra y la afinamos. Así como una nota refleja sobre la otra cuerda, que vibra inmediatamente que tenemos el mismo tono de una cuerda a la otra. ¿Sí? Entonces, las resonancias que tienen que ver mucho con el símbolo de Acuario, fíjate, Acuario son dos ondas, que es la resonancia de unas notas, hacen que resuene en mí una situación y me sienta identificado con un tema, y por eso la casa 11 o Acuario también tiene que ver con esas resonancias en donde hacemos grupos, comunidades, por resonancia. ¿Sí? Entonces, desde la perspectiva de que es una progresión secundaria, es la resonancia del tiempo que dura un día en la Tierra, la rotación de la Tierra en un día, pues es lo mismo, tiene resonancia con lo que dura la Tierra dándole la vuelta al Sol. ¿Sí? Entonces la vuelta al Sol se le da en 365 días, la vuelta en la Tierra se le da en 24 horas. ¿Sí? Entonces, un día es resonante con un año. Resonancias. ¿Sí? Entonces, desde esa perspectiva, la técnica de progresiones secundarias lo que hace es analizar si yo voy a vivir 90 años de mi vida o 100 años de mi vida, lo que analizo son desde el momento de mi nacimiento, los siguientes 100 o 90 días después de que nací. Entonces, los aspectos que se hagan esos siguientes 90 días, el camino que tiene tanto el ascendente, el sol y la luna, van a mostrar unas pautas en mi vida. Esto es también similar, sigamos con el tema de las resonancias, a que, por ejemplo, tú estás enfermo y necesitas hacerte unos exámenes de sangre. A ti no te sacan toda la sangre para mirar qué tienes. Te sacan unos cuantos miligramos de sangre y con eso evalúan cuántos glóbulos y cuántos linfocitos y no sé qué tienes. De la misma forma, las progresiones es algo así como miremos. Si yo tengo en este momento 49 años, miremos tus 49, el día 49 después de tu nacimiento para entender en qué va, en qué va tu sustancia entera. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues el gran reloj cósmico en el que estamos embebidos es muy exacto, parece un reloj suizo. ¿Sí? El Sol más o menos camina 1 grado por día. La luna camina más o menos 13 grados por día y ya los otros planetas, depende si están en retrogradación o directos, van a caminar en unos grados por día o van a retroceder unos grados por día. ¿Sí? Y de ahí se pueden sacar grandes conclusiones. La forma más fácil de analizar las progresiones es con los luminares, el Sol y la Luna, porque sus movimientos, como ellos no retrogradan, por supuesto no retrogradan, ¿sí? Vamos a tener un cálculo exacto que a simple cálculo mental podemos observarlo en la carta natal de cualquier individuo. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos? Simplemente miramos dónde está ubicado nuestro Sol natal, ¿sí? Y de acuerdo a dónde está ubicado, contamos el número de grados cuando hizo un aspecto, cualquier tipo de aspecto, llámese conjunción,
cuadratura, trígono, sextil, quincuncio, cualquier tipo de aspecto, cuando lo hizo exacto. La orbe en las progresiones, vamos a poner una orbe de 3 grados. Un grado antes de llegar, que es cuando ya se avisa el proyecto, un grado exacto cuando es contundente y un grado de salida cuando ya estamos superando y haciendo una síntesis de la situación. Entonces, desde esa perspectiva, cuando tenemos el sol, por ejemplo, yo nací con el sol en el grado 10 de Virgo, ¿sí? Si estoy en el grado 10 de Virgo, ¿cuándo va a cambiar a Libra? A los 20 grados. ¿Sí? Entonces, a los 20 años va a suceder un evento donde estoy cambiando de un signo de tierra a un signo de aire, de un signo mutable a un signo cardinal. Entonces, ahí hay un cambio en la percepción tengo. ¿Sí? ¿Qué puede esperarse cuando el sol cambia de signo? Por ejemplo, ¿vos tenés algún recuerdo de tus 20 años? ¿Cambiaron tus intereses? ¿Cambió tu manera de salir al mundo? ¿Te volviste más sociable? Porque el sol sigue siendo siempre Virgo, digamos, pero es como, me imagino que la progresión sería como, bueno, me cambio el tapado, ¿no? Sigo siendo yo, pero estoy vestida de otro color. O sea, agrego algo a mi personalidad. Por supuesto. Sí, en este caso, ¿qué agrego, no? Nada más ni nada menos, si yo salgo de Virgo y entro en Libra, agrego a Venus, agrego el gusto, agrego la interacción social, la necesidad de encontrar equilibrios, de encontrar pares, de socializar las ideas, de interactuar, de conectar con los otros, ¿sí? Sin duda alguna, en mi caso, pues sucede allí en la búsqueda de pareja, en salir de mi casa materna, en empezar las relaciones de pareja, bueno, en fin, toda una vivencia. Como también tiene mucho que ver con mi casa 2 y casa 3, también con encontrar un trabajo más estable, con... bueno, ahí ya vamos viendo los ámbitos de expresión, cómo también se van expresando. Digamos, el cambio de signo es fundamental en el sol. Y ese es un cálculo muy fácil de hacer, muy fácil, ¿sí? Lo que he visto, por ejemplo, cuando las personas nacen en el último decanato de cada signo, es que, claro, decanato son 10 grados, entonces está a menos de máximo 10 años en que el sol cambió de signo. Casi siempre sucede que los papás cambiaron de casa o cambiaron de cultura o cambiaron de país, cambiaron de religión también, ¿no? Mirá, ¿sí? Mirá, qué interesante, mirá, qué buena observación. Sí, Claro, porque la persona, una cosa es nacer con el sol a 10 grados, que tenés 20 años de tu vida transitando Virgo en tu caso, pero otra cosa es nacer con el sol a 27 de Virgo. O sea, ¿no? Son apenas unos añitos y ya empieza la vivencia Libra inmediatamente después. Sí. Sí, he observado que las personas que nacen en últimos decanatos casi siempre tienen unas vivencias familiares de unos cambios importantes. ¿Sí? Bueno, esto con lo que tiene que ver con el sol, pues el sol es nuestro centro y fíjate, desde esa perspectiva quiere decir, si 1 grado es un año, y si vivimos más o menos el promedio de vida ya en este momento está por encima de los 80, quiere decir que uno alcanza a vivir 2 o 3 signos en su vida, ¿sí? Y que cuando uno vive el cambio de signo ya de adulto, cuando tiene más dominio de sí mismo, cuando uno es más dueño de sí mismo, tiene unas vivencias tan sabrosas con los cambios de signo, porque le permite uno aprovechar más esa sustancia. Entonces, la invitación aquí es, si observamos hacia el futuro, miremos cuándo va a cambiar el sol de signo y démonos la oportunidad de estar con la disponibilidad a la vida si es que se nos viene ya cerca un cambio, ¿sí? Si vemos que ya pasamos esos cambios de signo, ayudemos a resignificar esos momentos y pensemos que aquellas vivencias o aquellas situaciones que la vida me llevó a vivir buscaban que despertara ese elemento y ese cardinal fijo o mutable de mi ser, que hasta ahora no había sido expuesto. Y que si vino cargado de alegrías, qué dicha poder recibir esas alegrías y darles un significado más profundo. Pero si vino cargado de dolencias, de dificultades, también qué interesante. ¿Cuánto me cuesta ese elemento? ¿Cuánto me cuesta esa función de cardinal fijo o mutable?
cuánto me cuesta para poderlo integrar, que la vida me llevó forzosamente a tener unas experiencias, pero no nos quedemos con el dolor, quedémonos más bien con qué aprendí de ese proceso. Gracias a ese aprendizaje soy lo que soy ahora. Si no hubiera tenido ese duelo o ese abandono, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir, es que mi papá o mi mamá me abandonaron y yo fui una víctima de todas estas situaciones. Sí, pero gracias a que fuiste abandonado, te hiciste cargo de ti mismo muy temprana edad e hiciste una serie de herramientas que te procuraron ser el adulto que eres, o ser el maestro que eres, o ser el individuo que tiene una serie de valores y de virtudes que de ninguna otra forma hubieras desarrollado. Entonces, de eso se trata un poco la progresión hacia atrás. Cuando miramos que preciso en ese cambio de que el sol gestó, hubo una dificultad, empecemos a resignificar esa dificultad, porque gracias a esa dificultad me estoy volviendo un maestro en este elemento nuevo que está transitando el sol. Entiendo. Muy constructiva. Es un modo muy constructivo de verlo. Me gusta muchísimo. Yo personalmente, cuando pasó el sol de Escorpio a Sagitario, los siguientes 30 años me dediqué de modo profesional a la astrología. Y la gente me decía, ¿pero por qué la astrología? Yo venía del mundo de la biología. Fíjate, Escorpio, ¿no? Venía del mundo, yo trabajaba en biología con temas de sexualidad. Investigación relacionada a la sexualidad, más solo en Escorpio imposible, con un andrólogo. Y cuando pasó a Sagitario era, y bueno, lo que pasa es que esto le da sentido a las cosas que me pasaron en mi vida. La astrología le da sentido, fíjate, el sol progresando por Sagitario. Yo en ese momento no lo sabía, porque, viste, las progresiones uno generalmente las aprende después. Era increíble. Y cuando cambió de Sagitario a Capricornio, también tuve un cambio importantísimo. O sea que cada etapa te va trayendo la oportunidad de desplegar una parte de tu personalidad que quizás estaba dormida. Está muy bueno. Claro. ¿Y Júpiter en qué signo lo tienes? Yo lo tengo en el grado 2 de Virgo, a Júpiter. Claro, entonces sí, fíjate cómo cuando en tu caso, por ejemplo, el sol progresado cambia a Sagitario, empieza a tomar fuerza y relevancia el regente de Sagitario, o sea, Júpiter. Entonces, ¿quién entra a funcionar allí? Un Júpiter en Virgo es el alquímico, la sacerdotisa alquímica que necesita profundizar y entender en toda su sustancia la vida misma. Sí. Entonces, claro, son 30 años de Sol en Sagitario, donde Júpiter, investigador en Virgo, además de forma práctica. Y fíjate cómo nuestros encuentros que hemos tenido en el canal y todo siempre han sido prácticos, eficientes, a lo Virgo, ¿no? Entonces, totalmente, muy Virgo, muy del detalle, del análisis, de desmenuzar, totalmente, sí, absolutamente. Y decime, cuando el sol cambia, por ejemplo, bueno, vos estás transitando ahora, tu sol estuvo en Virgo, bueno, luego ahora lo tenés en Libra, no te falta tanto. Ya casi me voy a Escorpio. Arañando Escorpio. Ya me voy a la biología y a la sexualidad. A todo el mundo le llegan los 50 años, lamento informarte, es una... Bueno, y entonces... contame, ahí vos, por ejemplo, ¿a qué le das importancia? ¿Tenés en cuenta cuando ese sol, mientras progresaba por Libra, hizo quizás una oposición a Saturno, una cuadratura a Plutón, una conjunción? ¿Cómo lo mirás esto? Súper importante eso. Fíjate cómo, bueno, en mi caso particular, ¿no? Entonces, claro, llegó el sol y tocó primero a Plutón. Soy de la generación de Plutón en Libra, ¿sí? ¿Qué sucedió? Pues lo que pasa cuando el sol toca a Plutón. Normalmente es matrimonio, cambio de vida, muere una faceta, murió el individuo como persona particular para nacer como persona de familia, por ejemplo. ¿Sí? Casi siempre, fíjate, en tránsito, en progresión Sol-Plutón, tiene que ver un poco con matrimonio o divorcio, ambas cosas a la vez. ¿Sí? Es como cambiar el estado civil, sí. Que fíjate que también se cambia, por ejemplo, en el caso de las mujeres en algunos países, se cambia hasta la cédula.
la identificación, ¿sí? Que ya Sí, el nombre. se cambia el apellido. Yo encuentro mucho eso, que hay un cambio de nombre cuando hay un contacto del Sol con Plutón, ya sea por progresiones o por lo que sea. Sí, lo he visto en varias ocasiones. Sí, el Sol Plutón, entonces bueno, matrimonio. Después llegó Sol y tocó a Venus. Ah, pues imagínate eso, un Sol progresado con Venus se vuelve uno loco. Afrodita haciendo de las suyas, queriendo crear las guerras de Troya en honor al amor y al gusto y al placer. Un reconocimiento del cuerpo, de la vida, de lo que me gusta, una necesidad de decir esto no lo hago porque tengo que hacerlo, sino porque me gusta, porque lo quiero, ¿sí? Entonces ahí me divorcio, encuentro el amor de mi vida y además como tengo Venus conjunción Urano, pues me cae un rayo, me parte en dos, dejo una empresa muy próspera, una farmacia homeopática que administraba con mi ex esposa y me voy a la nada, a dar el paso al vacío, a lo Sol Urano. Bien Urano. Bien Urano. Sí. Y bueno, y eso me lleva a contactar con la astrología y a tener toda la escuela de astrología y todo hoy. Muy bien, también muy Urano. Pero vos le das más, ¿te parece que funciona en tu experiencia, no? Funciona como con más fuerza un Sol progresado sobre un planeta o en cuadratura, en oposición. ¿Tiene el mismo impacto cuando es en conjunción que cuando es por aspecto? Sí, mira. Conjunción es algo que uno no puede obviar, es algo que casi que es un destino, una progresión de cualquier planeta progresado encima de uno natal o incluso en las mismas progresiones o incluso con un tránsito, la combinación de progresión con tránsito, es impresionante cómo genera un hecho contundente. O sea, no hay escapatoria. Y lo único que hay que hacer es me entrego a lo que la vida me quiere dar y pues la vida sabe más y dame lo que me quieres dar. ¿Sí? Cuando peleo contra ello hay un desgaste enorme y ese desgaste puede conducir a la depresión, por ejemplo. Fíjate cómo la depresión es un Marte embotellado. Es como mi actuación, mi fuerza y mi poder no puede generarse en el mundo y eso me deprime. Se habla de tristeza en la depresión, pero eso es falso. Lo que hay en la depresión es un Marte pateando allá adentro. ¿Sí? Claro, sin potencia, ¿no? Sin poder Impotencia. afirmarse sin potencia, o salir hacia impotencia. De acuerdo. Entonces, las conjunciones les doy como el valor máximo cuando yo veo una conjunción. A lo que sigue es la oposición. En la oposición, incluso yo diría que las pondría en el mismo nivel a la conjunción, porque la oposición lo que tiene es que es proyectiva. Entonces, con la oposición digo, es que son los otros, es que no me dejan, es que, sí, y por eso cuando hago una evaluación hacia atrás de las progresiones y veo una oposición, es muy importante ahí empezar a verlo de manera objetiva. Si la astrología me está diciendo que esto es una proyección, entonces todo esto que yo recibí, que soy la víctima y que yo recibí de un victimario, ojo, aquí hay que hacer una reestructuración de este tema de qué pasó, porque era algo que yo estaba necesitando y lo estaba llamando, ¿sí? Entonces yo puedo decir, no, es que fue el otro el que me puso los cuernos, el que me fue infiel, el que me fue desleal. Pero como es una oposición, yo puedo hacer un análisis ahí de qué tanto estabas proyectando y que tú no te atrevías a hacer, que terminaste delegando en el otro para que lo hiciera en nombre tuyo, porque tú necesitabas tener algo contundente para poder decir hasta aquí llegamos y no eras capaz de hacerlo. Entonces la oposición marca también mucho eso. Las cuadraturas, a las cuadraturas también les doy un lugar muy especial. Muy especial. O sea, a mí me parece que las cuadraturas es cuando se genera un choque de trenes interno. Quiero estar aquí y allá a la vez y no me defino. Entonces se polarizan y se termina también proyectando la energía. Lo que son las cuadraturas y las oposiciones para hacer un proceso de resignificación de momentos del pasado son muy importantes.
para entender que la energía partía de mí mismo y que yo no fui tanto una víctima, sino que también fui un coautor y un copartícipe de todo lo que sucedió allí. Está muy bueno, está muy bueno. Y contame, ya hablaste del sol, me encantó. Contame qué pasa con la luna, porque la luna se mueve a una velocidad distinta, ¿no? Por eso es tan interesante ver la progresión de la luna. Nos da mucha información. La luna progresada es hermosa. Ella recorre en 28 años, que fíjate que es muy paralelo y muy similar a los tránsitos de Saturno. Entonces es como si fueran muy de la mano, Saturno y la Luna. Además que en el mismo horóscopo, Saturno es el regente de Capricornio y la Luna de Cáncer. Luego estamos hablando de ese mismo eje. Y es un eje que nos permite tener una identificación de quiénes somos, desde nuestra familia, desde lo que hacemos. Es una identificación de cómo me proyecto en el mundo Saturno y cómo soy en mi lugar íntimo. Entonces, estas progresiones de la luna van muy de la mano de los tránsitos de Saturno. Y ellas son las constructoras de nuestro hogar interno. Fíjate cómo Capricornio y Cáncer, que además son los signos que están activos con la luna llena de enero. Sí. 6 de enero. Sí, son los climas más extremos del planeta Tierra. ¿Sí? En Capricornio es el frío más intenso, en Cáncer el calor más intenso dependiendo del hemisferio. Pero igual los dos van a tener o invierno o verano en el hemisferio norte o sur. Si tú no haces una casa cálida, en invierno te mueres. O suficientemente airada y fresca en verano, pues también te mueres, ¿sí? Entonces ambos hablan de la construcción de un hogar interno, de un hogar de pertenencia, de cómo me cuido, cómo me atiendo. Por supuesto, entonces la luna progresada, a medida que cambia de signo, va como explorando los 12 signos del zodiaco. En 28 años hace toda una vuelta y tiene la gran fortuna de hacer fases con el sol, tanto con el sol natal como con el sol progresado. Entonces estas fases van a estar marcando unas pautas de construcción interna y pautas también de emisión al mundo. En luna nueva, cuando la luna llega a 28 años de recorrer todo, los últimos días o las últimas horas antes de llegar al nuevo sol, está cansada, es como si fuera una viajera que llega con una maleta cargada de experiencias, de regalos, como cuando llegamos de un viaje largo, ¿no? Que traemos regalo a todo el mundo, ¿sí? Que queremos reunir a la familia para mostrarle las fotos, contar las experiencias. Eso es una luna negra que está en reposo, diciendo, cuando la luna progresada está antes de llegar al sol, dice: no me hablen de nuevos proyectos, yo necesito hacer una síntesis, una recogida de todo lo que ha pasado. Entonces normalmente vemos, cuando analizamos la luna progresada llegando al sol, tanto al sol natal como al sol progresado, estamos hablando de un cansancio, de una necesidad de off, de noche, de una necesidad de meterme más bien en la cama con el Padre Sol, para gestar posteriormente un nuevo propósito. Pero los meses antes de que la luna progresada llegue al sol, necesitamos empezar a desprendernos de cosas. Entonces, ahí vemos muchas veces en nuestras consultas de astrología, cuando la gente está en luna negra, dice: es que me siento desmotivado, no tengo un sentido, no sé ni para dónde coger, ¿sí? Y uno ve... Es un momento de cierre. Es un momento de cierre. Sí. Yo he notado que lo que confunde es que todavía no sé qué es lo que van a hacer luego. Entonces estoy en ese momento de cierre, pero en esa inestabilidad de no saber hacia dónde. Vos hablabas de gestar. Todavía no sé lo que se va a gestar. Sí, es interesante ese momento, muy interesante. Sí, y es un momento que necesita respeto, ¿sabes? Nosotros occidentales siempre queremos estar haciendo, construyendo, modificando. Productivo. Sí, exacto. Y si uno ve una luna negra, o sea, la luna antes de llegar al sol,
es un momento para decirle a nuestro consultante, take it easy, tómatelo con calma, o sea, reposa, haz más bien una síntesis. No, ya va a arrancar, ya viene el amanecer, ya viene lo nuevo. Date un tiempo, o sea, como bájale a las revoluciones de tu vida. Deja que el mundo fluya y tú solamente mira, observa. No necesitas hacer nada en este instante, ¿sí? Cosa distinta cuando ya arranca la luna nueva. ¿Sí? Cuando arranca la luna nueva es un momento de despertar, de hacer, de qué hay que hacer, cuántos son, a dónde voy, ¿sí? Me lanzo a miles de proyectos, miles de posibilidades en formato semilla. Cosa distinta 7 años después, cuando la luna progresada hace cuadratura, que es el cuarto creciente. Ahí se empieza a ver el fruto de esa semilla que planté 7 años atrás. Y cosa muy distinta también a luna llena, 14 años después, en progresión. En luna llena es cuando ya veo en evidencia los hechos y tengo que aprender a recoger y a valorar la cosecha, lo que he cultivado durante los 14 años anteriores. Y cosa muy distinta en cuarto menguante, donde necesito empezar a hacer una síntesis y a recoger la cosecha que se ha hecho. Esto, digamos, con las fases lunares, pero también pues la luna va a tener un cambio de signo zodiacal más o menos cada 2 años y medio, 2 años y 2 meses más o menos, ¿sí? Porque la luna recorre a diario 13 grados por día. Entonces, si sumamos 13 grados y 13 grados, 26 grados son 2 días. Y como ya dijimos que la progresión es resonante a 1 año por día, entonces más o menos 2 años, 2 meses cambia de signo. Entonces, cada 2 años y 2 meses tenemos la oportunidad de empezar a construir con otro elemento, ¿sí? Nosotros normalmente pasamos de fuego a tierra, de ahí a aire, de ahí a agua, y ahí repetimos, ¿sí? Entonces, cada 2 años y medio tenemos la oportunidad de pasar de un elemento a otro, de un signo de cardinal, de fijo a mutable también. Entonces, lo ideal es poder observar en qué luna estoy. Si estoy en creciente, menguante, ¿sí? Y vos dirías que el hecho de que la progresión es de la luna, ¿tiene que ver con cómo gestiono las emociones? Estoy tratando de diferenciar el sol progresado de la luna progresada. ¿Cómo lo diferenciarías vos? Sí, del sol le pondría yo el yo soy, el aquí estoy, el yo irradio. Fíjate, el sol es una estrella. Nunca nada es suficiente para el sol. El sol siempre se está explotando, siempre está dando, ¿sí? La luna, en cambio, tiene que ver más con unas construcciones materiales físicas. La luna es el puente que hay entre los arquetipos, lo invisible, y la tierra misma. ¿Cuál es ese puente? La imaginación. Gracias a la imaginación, o lo que llaman en Jung, el ánima. ¿Sí? Entonces, gracias al ánima suceden los eventos. Si yo imagino que le gusto a una persona, empiezo a actuar en pro de ello y concreto una relación. Si yo imagino que una persona me odia y me detesta, actúo en pro y le pongo el abogado y hago las cosas que tenga que hacer, ¿sí? Es decir, si yo imagino que por ejemplo, tú imaginas en el 2022 que vas a hacer un congreso de esta forma y de esta manera, la imaginación logra concretar que hayan unos horarios, que hayan unos invitados, que hayan unos temas. Entonces, eso es la luna para mí en progresión. Es la imaginación activa, es a nivel del reloj, es el minutero que marca el minuto exacto donde se van a hacer las cosas. Entonces, cuando la luna va pasando por un signo, pone en acción humana ese signo, esa casa, esos eventos, esos planetas que están allí, los aterriza con la imaginación, pero también con la sustancia, en hacer realidad los hechos. Mira, súper lindo. ¿Y vos notás así con la luna progresada cuando cambia de signo, un cambio así como cuando el sol cambia de signo, o es algo más sutil al ser de movimiento más rápido? Mira, yo creo que así como a nivel astrológico, fíjate, el glifo del sol y de la luna
lo reconoce cualquiera en un mapa astral, no necesita ser astrólogo. A simple vista se reconoce. En el cielo estamos acostumbrados a verlos todo el tiempo. De la misma manera, el sol y la luna a nivel interpretativo en nosotros es algo evidente que no pasa desapercibido. Cuando la luna cambia también de signo, de elemento, y sobre todo si son elementos antagónicos, hay un proceso de vida allí. Me cambié, y como las progresiones es un sistema simbólico, lo que cambia es mi interior, no tanto el exterior. Entonces, interior, dejo de ver las cosas de una manera, empiezo a analizarlas desde otro ángulo, le doy a la vida otra forma. Lindísimo, lindísimo. Bueno, contame, ¿querías mostrar algo? ¿Vas a mostrar cómo se pueden calcular las progresiones? Sí, es correcto, María. Entonces, mira, en astro.com, en la parte izquierda, en el menú, nos vamos a todos los horóscopos de un solo vistazo y allí a extensa selección de cartas. En lo personal, me gusta utilizar la combinación de natal, tránsitos y progresiones combinados, que me permite, sí, me permite como sintetizar y ver, porque la progresión tiene tanta importancia con un planeta natal como con un planeta en tránsito. Entonces, por eso es tan importante. ¿Sí? Absolutamente. Y aquí simplemente, bueno, otro formulario que me gusta acá, otro estilo de diseño, me gusta utilizar el estilo web por defecto. Esto está mal utilizado el español, es por default, porque el defecto por ahí no default, existe. debe ser Placidus, ¿no? Ellos, me imagino que son Placidus. Sí, es Placidus, y algo que trae este estilo web por defecto, o por default, es que viene con los grados de los planetas. Los grados son muy importantes acá porque las orbes de las progresiones son muy cortas. Estamos hablando de orbes de 3 grados, ¿sí? Entonces, por eso es importante poner los números de los grados de los planetas, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a permitir este formato? Ver de acuerdo a cada momento. Me voy a devolver otro momento acá. Acá lo estoy sacando con fecha del 6 de enero, pero podría sacarlo con otra fecha, ¿sí? Entonces, digamos, tuve un evento muy impactante en mi vida, no sé, en el 2000, digamos, por poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, simplemente aquí cambio la fecha y me va a mostrar los tránsitos y las progresiones para el año 2000, ¿sí? Que me van a dar una pauta de hacia dónde va el recorrido, dónde estaba transitando el sol, la luna, las progresiones, ¿sí? Muy bien, me voy a devolver aquí a la fecha del 2023, ¿sí? ¿Y qué es lo que me va a permitir este formato? En verde me va a mostrar las progresiones. ¿Qué progresa? El sol progresa. Como les contaba, del sol progresado a mis 20 años cambió a Libra, y en un año, apenas cumpla mis 50 años, voy a entrar a Escorpio, ¿sí? Entonces, pero ya hay orbe. Yo ya tengo orbe porque está en el grado 29, está en un grado crítico, saliendo, ¿sí? Entonces, lo verde me va mostrando las progresiones. Acabo de pasar el proceso de una luna nueva con el sol, ¿sí? Acá vemos. Y cuando estaba la luna aquí atrásito, no quería nada, cerré consultas, ya estaba cerrando absolutamente todo porque estaba súper saturado, ¿sí? Luna llegando, ¿sí? Entonces, en verde vamos a ver las progresiones. En rojo vamos a ver los tránsitos, ¿sí? Entonces vamos a ver, hoy Plutón está en estos grados, hoy Saturno está en Acuario, y así cada uno de los planetas. ¿Por qué no se muestran los tránsitos de los planetas rápidos? ¿O por qué no se muestran las progresiones de los planetas lentos? Pues porque las progresiones de los lentos van muy despacio. Si yo estoy hablando que voy a analizar mis primeros 90 días y quiero vivir 90 años, pues los planetas lentos no se van a mover mucho, entonces es un desperdicio poner aquí a los planetas lentos también, se vuelven más bien un ruido, ¿sí? Entonces, por eso este esquema es muy bonito. De las progresiones, los planetas rápidos, y de los tránsitos, los planetas lentos, ¿sí? Sí. Y esa combinación para análisis es excelente. Excelente. Sí, yo cuando hacía consulta, sí, siempre usaba tránsito sobre las progresiones, me daban mucha información. Me encanta. Yo me quedé así como muda porque veo una carta natal y ya mi cerebro
cambia de... se pone chucu, chucu, chucu. No puedo, ¿viste? Es una forma de ser. Bueno, interesantísimo, súper claro además, súper, súper claro. Te agradezco mucho la presentación y bueno, para la gente que recuerde que durante el fin de semana del 25 de febrero vas a estar respondiendo preguntas sobre esta ponencia y también ahí nos podés contar un poco más, ya vas a tener más organizado este curso que vas a dar en Madrid, así que bienvenido sea todas las preguntas que querramos tener sobre ese tema. Muchísimas gracias, Juan Carlos. María, ha sido un placer estar aquí contigo en tu canal.